Muy buenas noches, mi nombre es Jocelyn Montalvo. En esta eh, tarde les voy a dar a conocer de lo que es el capítulo 10 de los mercados de factores productivos. Listo. Aquí les voy a dar un breve análisis de lo que yo con mis palabras he definido. En el presente análisis haré un breve resumen de algunos aspectos del mercado de los factores productivos. Se abordará los mercados competitivos de los factores productivos y observaremos la consideración de la demanda de factores por parte de las empresas maximizadoras del beneficio que toman los precios de los factores como parámetros. De igual manera, también vamos a sintetizar los mercados de los factores no competitivos donde existirá un comprador individual del factor monopsonio. En la sección C de este capítulo se va a considerar los sindicatos como un monopolio sindicalista que negocia uno con otro, ya que se puede interpretar que es un comprador de compradores del trabajo y por último, vamos a describir el modelo del negocio eficiente. Sí. A continuación, yo les voy a sacar el tema de los que me ha tocado dentro del capítulo, donde tenemos A, la de los factores productivos, B, el monopsonio, C, los sindicatos como monopolistas de la oferta de un factor y como último literal tenemos el monopolio bilateral. A continuación yo les voy a hablar de lo que es el factor productivo. La tierra, el trabajo y el capital está clasificado por factores donde sigue siendo muy utilizada en la actualidad por la tierra. Se entiende que no solo la tierra agrícola, sino también la tierra urbanizada, los recursos mineros y los recursos naturales en general. De igual manera, el problema de la empresa será enfocado desde una perspectiva a largo plazo. Esto es sin que existan restricciones sobre los ajustes de los factores productivos, ya que dejaremos como materia que los ejercicios de obtención a la demanda y los factores productivos se dejará como materia de los ejercicios a la obtención de la demanda de los factores productivos a corto plazo. ¿Sí? De igual manera, por capital, esto se entiende que el conjunto de recursos producidos por la mano del hombre, ya que se necesitan para fabricar bienes y servicios, la maquinaria o instalaciones industriales, como por ejemplo, conviene que esto quede claro que la palabra capital se usa muchas veces de forma incorrecta para designar cualquier cantidad grande de dinero. El dinero solo será capital cuando vaya a ser utilizado para producir bienes y servicios, en cuyo caso se llamará capital financiero el dinero que se vaya a utilizar para adquirir bienes de consumo, ya que esto no puede ser llamado capital. Por trabajo se entiende que de actividad humana, tanto física como intelectual, en la realidad toda actividad productiva realizada por el ser humano requiere siempre de algún esfuerzo físico y de conocimientos previos. De igual manera, les damos a conocer que la demanda de los factores que se realiza una empresa maximizadora del beneficio y que se enfrenta a precios de los factores productivos que no se ven alterados por sus acciones individuales. Se va a suponer que altera ciertas cantidades controladas de los factores productivos que no va a producir ciertos costes para un ajuste. ¿Sí? En este caso, les voy a hablar de igual manera de lo que es el monosomio. ¿Sí? Aquí en el monosomio, el problema del monosomio tiene al menos tres implicaciones para las políticas públicas del mercado laboral. La primera tiene que ver con el salario mínimo de cada una de las personas. En el modelo del monosomio, un pequeño incremento del salario mínimo puede aumentar el empleo, la cual podría explicar los estudios empíricos que no encuentren los factores negativos de los aumentos del salario mínimo que el modelo
de competencia perfecta la predice. En este caso, de igual manera, les voy a analizar que el monoxonio se define como un mercado en el cual existe un único comprador de la mercadería frente a una multiplicidad de vendedores. Cada uno de los vendedores considera que el precio es un bien como un parámetro, para lo que existirá una curva de oferta del mercado para el bien que se obtiene de la misma manera. Esto viene a ser usual a partir de las curvas de oferta que los vendedores individuales lo llegan a colocar. El único comprador del bien se enfrenta, por tanto, a una función de oferta del mercado que relaciona la cantidad total ofrecida del bien con el precio del pago. El monoxonio se produce cuando hay muchas personas buscando trabajo y solo hay pocos empleadores quienes pueden darse el lujo de ofrecer el salario menor al que tuvieran que ofrecer si hubiera más competencia por temas de trabajadores, ya que esto viene a ser como un rol de políticas públicas. No obstante a esto, cuando el salario mínimo llega a un nivel crítico, hay que seguir incrementando, buscando la manera de cómo ir desarrollando mejoras, ya que de esta manera hay que tener o se tendría el mismo afecto anteriormente para una mejora a la competencia perfecta, ya que de esta manera aumenta el desempleo o a la informalidad. En este sentido, la existencia del poder monopsónico puede justificar el uso del salario mínimo para mejorar las funciones del mercado laboral, pero no se usa desmenuzadamente, ¿sí? A continuación, de igual manera, aquí les voy a hablar de los sindicatos como monopolistas de la oferta de un factor. Como podemos aquí ver, tenemos definido que un sindicato como la asociación de oferentes de un tipo de trabajo determinado que se crea con la intención de aumentar los salarios o mejorar las condiciones de trabajo. Por supuesto, un sindicato no necesita ser definido como tal para sus miembros. Muchas de estas asociaciones de profesionales actúan de hecho como sindicatos. Además, no todos los sindicatos consiguen aumentar el salario de sus miembros por encima de un nivel competitivo. De igual manera, es preciso apuntar que el asunto relacionado con las preferencias del sindicato ha generado una importante polémica que no es fácil determinar que funciona como una utilidad o qué tipo de función recoge de forma más precisa las verdaderas preferencias de un sindicato. Se trata de igual manera de que, por lo tanto, es un tema un poco muy complejo que se dejará a un lado de la presente exposición, ¿sí? Aquí, en este caso, el sindicato es como cualquier aspirante a un monopolio, ya que esto debe ser capaz de controlar la oferta de trabajo ofrecidas a ciertas empresas en general, buscando una manera de conseguirlo. De igual manera, ya que esto consiste en asegurar de que solo los trabajadores sindicatos pueden vender su trabajo en ese mercado particularmente. El sindicato trata de maximizar como un agente, una función de utilidad que viene dada por el salario, el empleo de los trabajadores afiliados o a esto el tema de los ingresos de dichos trabajadores, entre otros factores que conlleva dentro del tema. De igual manera, las curvas de indiferencias recogen las distintas combinaciones de empleo, el número de trabajadores, empleados y salarios que reportan al sindicato con la misma utilidad. Sí, a esto vamos a entender que las curvas de la indiferencia representadas combinaciones que reportan mayor utilidad cuando más alejados estén del origen y sus convexas vistas desde cierto origen de niveles más a fondo. En cuanto al tema de los salarios bajos por los sindicatos, estén menos dispuestos a intercambiar salarios por empleos y estarán más dispuestos a hacerlo con niveles
salariales un poquito elevados. De igual manera, existe a este respecto una dificultad añadida que puede no estar claro con la mejor forma de obtener dicha función de la utilidad. Si tenemos en cuenta que para ello las preferencias individuales de los trabajadores se mantienen afiliados al sindicato. De igual manera, les voy a hablar de lo que es el monopolio bilateral. Aquí como concepto he colocado que la cantidad y el precio de equilibrio es un monopolio bilateral, depende de la capacidad de negocio de las partes. En efecto, en esta situación es tan oferente, ¿sí?, a la demanda que tiene como poder cada mercado y puede presionar para el precio del producto sea mayor o menor. El oferente siempre va a querer elevar el tema de los precios por temas de ganancia y reducir asimismo la cantidad que se va a utilizar para su poder, para presionar al demandante, dado que es la única fuente de donde se puede obtener el producto o servicio, ya que de esta manera se sabe que el demandante depende de él. Por el otro caso, vamos a ver el caso contrario, el demandante siempre presionará para reducir el precio y elevar la cantidad, ya que se sabe que aunque solo puede acudir al oferente, esto depende de él, ya que puede vender su producto en otro lado, ¿sí? De igual manera, aquí el monopolio bilateral es una situación de mercado en el cual el único vendedor se enfrenta con un único comprador para concretar y por continuidad con el anterior. Consideramos que es un mercado de trabajo en el cual la oferta está monopolizada por un sindicato en el que además existe un único comprador de trabajo. Como características importantes del monopolio bilateral tenemos que existe un único oferente y existe un único demandante. Son las dos únicas características que presenta el monopolio bilateral, ya que a esto se trata de comprender que es un equilibrio en precio y cantidad que depende de la capacidad del negocio de las partes, ¿sí? De igual manera, el equilibrio bilateral es un resultado de las negociaciones que nos lleva a un equilibrio que puede variar desde el resultado de libre competencia hasta el monopolio. Además de su varianza, eh, esto es un equilibrio en monopolio bilateral que puede ser inestable. Esto puede conllevar a un cambio adecuado a las personas que están encargadas a la negociación, ¿sí? Todo este análisis lo realicé en base a mi capítulo escogido, esperando les haya agradado y esperando poder haber aclarado ciertas dudas con ciertos puntos de vista. eh, y eso sería todo. Agradezco su atención. Muchísimas gracias. Hasta luego.